Muy buenas noches, pueblo de Dios, y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Como siempre os digo, me regocijo de ver que venéis a coger conociencia del verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es la verdad. La verdad es la que nos lleva en el camino a donde el Padre Eterno, el que nos da la vida eterna. Por eso cuando os veo me regocijo que venéis a coger las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2026. Y hoy, como ya os he dicho, estamos jueves 27 de mayo 2026. Y el Padre Eterno nos ha abierto las puertas del cielo a fin que recibamos las nuevas revelaciones. Las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día. Por eso os pido de estar atentos a lo que vamos a meditar esta noche. Vamos a meditar Lucas 15, verso 11. Lucas 15 y verso 11. El hijo pródigo. Amén. Pero antes vamos a decir lo que nos dicen las Escrituras. Efesios 1, verso 4. Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo en Cristo. Cristo sabemos que es una frase hebrea que quiere decir el elegido. Y nos dice Efesios 1, verso 4, Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo en Cristo. Nosotros hemos estado elegidos para que seamos santos y irreprensibles. Amén. En lo que nos dicen las Santas Escrituras. Que hemos estado elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, sabemos que el Padre Eterno ha elegido las 12 tribus de Israel. Amén. Y tu persona que ha estado elegida antes que Dios se sirva de él, ha vivido en el pecado. Unos han vivido muchísimo tiempo y otros menos. Amén. Podemos numerar Noé, que estuvo elegido a 500 años, cuando él tenía 500 años. Amén. Antes de estar elegido por el Padre Eterno. Dios hizo una selección, pero este hombre ha vivido en el pecado. Como otro ejemplo, Moisés, que ha vivido también en el pecado. Sabemos que se ha criado como un príncipe. Amén. Los príncipes, sabemos, era un príncipe adoptado como príncipe, pero ha vivido como un príncipe. Y un príncipe sabemos cómo vive. Vive el adulterio, en las transgresiones, y él hasta es criminal. Entonces él también ha vivido. Y ya tiene más de 30 años cuando ya Dios lo elige y se escapa en el desierto. Ha vivido en el pecado. Amén. Entonces,
toda persona que Dios ha elegido, antes de servirse de Él, que sea santo, porque si hemos estado elegidos para ser santos y irreprensibles, entonces somos santos. Pero antes también han vivido en el pecado, en las transgresiones, en las malas ideas, los malos pensamientos. Amén. Por eso lo que vamos a meditar hoy, ya nos dice que es una parábola. Lucas 15, verso 11. Dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes a los 2 hermanos. Aquí sabemos que es una parábola. Los bienes que reparte a los 2 hermanos, uno es el de la ley y otro es el que tiene de ser santo. Amén. Aquí no se habla de dinero, se habla de santidad. Amén. El hijo que tenía de ser santo, el elegido, se va al mundo. Aquí no se habla de dinero. Se va y se pierde en el mundo, transgresando en la borrachera, en el adulterio, en la embustería, en lo que vosotros queráis de la maldad. Amén. Y dice que algunos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, viviendo en el adulterio, en la borrachera, como vosotros queráis, pero en la maldad. Nos dice la Escritura que cuando le hubo malgastado todo su santidad, la gastó. Aquí no se habla de dinero, es una parábola. Vino, dice, una grande hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidades. Él comenzó a pasar necesidades. Las necesidades es una persona que tenía de ser santa y comienza a reflexionar. Amén. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, en el cual él vivió en su campo para apacentar los cerdos. Ahí sí que estaba hundido hasta el cuello en la maldad y en el pecado. Amén. Dice que él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Si él apacentaba los cerdos y había algarrobas, ¿por qué no se las comía? Amén. Entonces vemos que es una parábola. Si él apacentaba los cerdos, bien podía comérselas, pero no. Nadie se las daba. Lo que le faltaba es la palabra de Dios, la sabiduría, la inteligencia.
Amén. Entonces, volviendo en sí, dijo él en su mente: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí perezco de hambre. El pan de vida, la palabra de Dios. Tanto que uno es ignorante de la palabra, vive en las tinieblas. Todo el que no conoce la palabra vive en las tinieblas. En que creas en Dios. Crees en Dios, pero si vives y no conoces lo que son las Santas Escrituras, entonces vives en las tinieblas, porque no conoces, no tienes conocencia de las Escrituras. Amén. Por eso dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y dice: y yo aquí muero de hambre. Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y ante ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. De tus jornaleros es decir, un obrero, un trabajador. Un trabajador. Sabiendo que la gracia, el Padre Eterno no quiere esfuerzos. Los esfuerzos son bajo la ley. Amén. Los esfuerzos son bajo la ley. Dios no quiere que tú hagas esfuerzos. Él los hace por ti, en la gracia. Amén. Se levantó y fue cara a su padre, cuando todavía estaba lejos de su padre. El padre lo vio, tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Corrió Dios, el Padre Eterno, corrió cara al Hijo y lo abrazó y lo besó. El Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero si tu padre dijo a su siervo: saca inmediatamente el mejor vestido. El Padre Eterno dice: a sus siervos son sus servidores, los que Dios se sirve, son servidores, los de la ley. Sabemos los que son servidores. Los servidores que Dios se ha servido bajo la ley son centenares de servidores, y le dice sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzados en sus pies, para que ande en la santidad. Amén. Y dice: y traer el ternero engordado y matarlo. Comamos y regocijemos. Hacer fiesta. Y dice: porque este es mi hijo. Estaba muerto
y ha vuelto a vivir. ¿Por qué estaba muerto? Pues estaba muerto espiritualmente. Y él ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Aquí vemos que el Padre Eterno ya no le pregunta nada a ese hombre que viene, que ha salido de las tinieblas, que tiene falta del pan, de la palabra de Dios, conocencia. Amén. Su hijo mayor estaba en el campo. El hijo mayor representa los primeros, es decir, los servidores de Dios, el Padre, los servidores, no los hijos. Amén. Ya vemos que aquí al hijo pródigo no le dice nada, le da muchos regalos, le pone un vestido nuevo y también matar el toro graso para hacer fiesta. Amén. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas, los bailes. Amén. Las danzas es bailar. En el vocabulario español, danzar quiere decir bailar. Nosotros le decimos bailar. El que baila es la bailarina, una bailarina. Pero danzar es bailar. Hacer gestos como tú quieras. Es bailar, pegar brincos, bailar, cogerse de la mano y dar vueltas. 8 o 10 personas. Es bailar. Amén. Es lo que nos dicen las Santas Escrituras. Después de llamar a uno de los criados, el hijo mayor preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. El hijo pródigo vino donde el padre sano y salvo. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa. Entonces salió pues el padre y le rogaba que entrase a la casa, donde había los bailes y los cantes. Y el hijo no quiere. Pero respondió, él dijo a su padre: he aquí, tantos años te he servido y jamás he desobedecido tus mandamientos y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. El cabrito, el de la ley, ya no lo quiere para regocijarse con Dios ni con el Padre, es con sus amigos. Amén. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba muerto
nos quiere decir, vivía muerto espiritualmente, espiritualmente. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Hallado, Dios lo ha hallado. Lo cogió. Amén. Entonces aquí ya vemos que esta es una parábola y como os he dicho, Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo para que seamos santos y irreprensibles, que nadie pueda apuntarnos del dedo. Y entonces el Padre Eterno está mirando el horizonte a todo hijo. Ese hombre representa tu persona elegida por el Padre Eterno. Ha estado elegida antes de la fundación del mundo, pero todos han vivido en el pecado hasta que el día donde la oportunidad Dios le da de que salgan de las tinieblas, y Dios está esperando todo el que sale de las tinieblas. Representa toda aquella persona elegida que vive en las tinieblas, como todos han vivido en el pecado antes de estar elegidos, como os he dicho. Moisés ha vivido en el pecado, Aarón ha vivido en el pecado, y muchas personas que Dios ha elegido, hasta que Dios los llama, les da una oportunidad de traerles unos a 30 años, el otro ha vivido en la maldad hasta 50, el otra persona ha vivido en la maldad hasta 70 años, y a 71 años Dios la ha elegido. Y entonces empieza a coger conocimiento del Padre Eterno, y aquí el Padre Eterno, cuando llegan, no les pregunta nada, ni por qué has pecado, ni por qué te has arrepentido, ni por qué no has hecho eso. No, Dios lo abraza, el Padre Eterno lo abraza. Amén. Y entonces ya vemos que les da muchos regalos y hasta mata el toro engordado, que representa el sacrificio de Cristo, para que se coman el cuerpo de la carne del hombre y la sangre, que lo que representa esta parábola. Muchos dicen que no, que es un padre, no, esto es una parábola y es Dios. Lo que tiene falta el hijo pródigo no es del pan para comer, es de la palabra de Dios. Es de la palabra, de llenarse de la palabra, de santificarse, de crecer. Por eso cuando Dios lo ve venir, viene todo manchado de pecados, pero a Dios no se le importa. Lo abraza y le hace muchos regalos. Amén. Ya vemos aquí que Dios no habla del pan, no habla de la remolacha que se comen los cerdos. Amén. No. Porque Él mantiene los cerdos. Dice que nadie le da remolachas. Si los mantiene, porque Él se las come. No representa eso. Aquí no es una cuestión de dinero. Es el Hijo que tiene de estar santo, que es santo. Lo ha elegido el Señor hace millones de años, antes de la fundación del mundo. Amén. Y aquí vemos que es el Padre Eterno que nos habla en esa parábola. Nos dice que estaba muerto. Si estaba muerto, ¿por qué viene a la vida? Pues si no es Dios que habla, que es un rey, un padre que tiene dos hijos, dice que estaba muerto. Si está muerto y ha revivido, entonces es que estaba muerto espiritualmente, como muchas personas hoy en día. Estamos muertos espiritualmente hasta que no coges conociencia del Padre Eterno y te acercas en ese camino.
donde Él te está esperando para llevarte al reino de los cielos y darte la vida eterna. Ya vemos que esta parábola muchos se creen y dicen que no es Dios. Si no es Dios, no veo el porqué. Nos dice que estaba muerto y que ha revenido a la vida. Si estaba muerto es porque vivía en el pecado. Estaba muerto espiritualmente. Amén. Y Dios no le pregunta nada. Le da un vestido sin manchas, un vestido de luz, como llevan los ángeles. Amén. Porque esa persona ha estado elegida antes de la fundación del mundo. Y todo lo que ha estado elegido, Dios está esperando que llegue su hora para acogerlo y servir. No servirse de Él como nosotros nos pensamos. Porque los hijos de Dios, si somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, ya no somos obreros. No quiere esfuerzos. Los esfuerzos los hace el Padre Eterno. Deja todo en sus manos. Él no quiere trabajo. Caín le ofrece el trabajo de sus esfuerzos y él, Padre Eterno, lo refusa. Amén. Por eso nos dice en la gracia que cuando Mateo 20, verso 28 nos dice: así vino el Hijo del Hombre, no para ser servido Él, pero para serviros a vosotros. He dado su vida como una paga para muchos, no para todo el mundo. ¿Por qué no para todo el mundo? Porque hay muchas personas que Dios nos ha comprado con su Hijo en la cruz y aún estamos con la ley y siguiendo nuestras costumbres, que sean costumbres gitanas, que sean costumbres nuestras, como nosotros queramos. Esto son costumbres nuestras, pero en la Biblia está escrito que Jacob llevó muchos años de luto de su hijo, de José. Amén. El luto son costumbres, pero luego tienes la costumbre del gitano, que nos ponemos en que seamos predicadores. Se ha muerto alguien, pues dejamos unos 8 días de barba, el otro 6 meses. Son costumbres gitanas y eso no sirve a nada. Uno está 15 días sin comer carne, el otro está 6 meses, 1 año sin comer carne y aún te lo dice: aún no como carne. Es un orgullo y no sirve para nada. Y lo que no sirve para nada, lógicamente, un hijo de Dios tiene de tirarlo. Si no sirve para nada, no sirve para nada. Amén. Hay muchas cosas que hacemos y no sirven para nada. Puedes hacerlas si quieres, pero no sirven para nada. Amén. Por eso nos dicen las Escrituras que todo está permitido, pero todo no es útil. Puedes hacer lo que tú quieras, todo no es útil. Si no es útil, es que no sirve para nada, pero tampoco nos condena. Amén. Y ya vemos lo que nos dicen las Escrituras. También nos dice que todo lo que entra por la boca no perjudica al hombre. Lo que perjudica al hombre es lo que sale de la boca. Pero cuando Dios, el Padre Eterno, el Espíritu Santo, dice estas cosas, dice lo que sale de la boca es las maldades, las malas ideas, los malos pensamientos, los malos hechos, el mal vocable, el criticamiento, las malas ideas y los malos pensamientos. Todo eso sale del cuerpo del hombre, no lo que entra.
Lo que entra no tiene importancia, no lo dice las Santas Escrituras. Amén. Por todas estas revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado esta noche, como siempre os digo, le doy 1000 veces gracias. Siempre estoy contento de lo que nos da como revelaciones para poder yo y ustedes repartirlas con ustedes, que ustedes también las memoricen y lo digan al mundo entero, que el mundo entero tiene necesidad de saber la verdad para andar en el camino que lleva al reino de los cielos, donde nos dan la vida eterna. Amén. Por eso siempre estoy agradecido a todo lo que el Padre Eterno nos da. Sea poco, sea mucho. Amén. Por eso esta noche le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Cristo, nuestro Salvador, que con estos mensajes y estas revelaciones ustedes también puedan andar en el camino que va a la gloria del Padre Eterno que nos lleva. Allí recibiremos la vida eterna. Amén. Hay que los hijos de Dios que van a recibir la vida eterna. Nadie más. Amén. Es lo que nos dicen las Santas Escrituras. No me acuerdo del verso, pero es lo que nos dicen. También nos dicen 1 de Timoteo 4, verso 16, dice, vigila en ti mismo, que vigiles en ti mismo tu forma de andar, tu comportamiento, la forma que tú tienes de predicar, de hacer las cosas aquí en la tierra. Y también vigila sobre tu enseñanza, lo que tú escuchas es la enseñanza para cuenta. Lo que tú enseñas, si enseñas una falsa doctrina, entonces estás matando a la gente. La falsa doctrina te lleva, no tiene salida, como la ley. La ley es un redondel. Contra más, Dios más te pide, para que hagas, y más, y nunca se acaba. Hay que la gracia es el camino donde te lleva al reino de los cielos. Y la gracia no es una doctrina. La doctrina es de hombre. Amén. La gracia te dice que es de no hacer nada. No quiere que te canses, no quiere que hagas nada. Nada, ningún trabajo. El Hijo de Dios no hace ningún trabajo. Amén. Por eso somos hijos de Dios. Si nos lo dice las Escrituras, Gálatas 4, verso 4, nos dice que Dios ha dado a su Hijo en la cruz para que compre todo aquel que está bajo la ley. Que los compre a todo aquel que está bajo la ley y que recibamos el don de adopción como hijos. Amén. Por todas estas revelaciones, como ya os he dicho, le digo al Padre Eterno 1000 veces gracias. Que el nombre del Padre Eterno sea alabado, glorificado y bendecido en la tierra como en el cielo. Y también le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno le da a sus hijos. A todo aquel que ha tirado la ley, a todo aquel que renació de nuevo y que ha estado adoptado como hijo, por adopción. Como siempre digo, no somos hijos carnales,
No somos hijos biológicos, somos hijos por adopción, comprados por la gracia de la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Mañana estaremos viernes 28 de mayo 2026. Y yo os invito a venir a coger conocimiento de las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos va a dar mañana. Venir, cuanto más vengáis, mejor para mí. Porque entonces podemos repartir juntos y memorizar estas revelaciones que nos va a dar Él, Padre Eterno. Las revelaciones vienen por el Espíritu Santo. Están escondidas en las Santas Escrituras, en la Biblia. Como siempre os he dicho, que en las Santas Escrituras hay 31.102 versos. Son 31.102 revelaciones. Hay 23.145 versos en el Viejo Testamento y hay 7.957 versos en el Nuevo Testamento y hay 1.189 capítulos. Y todo eso es a los hijos de Dios de escudriñar en las Escrituras y predicarlo al mundo entero. El mundo entero tiene falta de la verdad, de saber la verdad, para estar salvado y tener la vida eterna. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga. Y que os dé muchas revelaciones a ustedes también. Amén.